Bueno, hermanos amados, qué bueno poder brindado alabanzas a nuestro Padre Celestial en este tiempo, más aún en este día tan importante de el octavo día de la fiesta de tabernáculos, día de reposo. Y en este escenario, en este contexto, bienvenidos también sean ustedes, amigos, hermanos, ahí en el canal del ministerio que usted se dispone a ser bendecido por el mensaje de hoy. Bien, hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de la fiesta de los tabernáculos. Y en esta parte vamos a ver el tema, el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta es la parte 3. Pero quiero brevemente recordarte lo que ya vimos en la parte 1 y 2 de la fiesta de tabernáculos muy brevemente. Y iniciamos con una pregunta. El creyente gentil de hoy, año 2023, está recibiendo las bendiciones de Abraham. De acuerdo a Gálatas 3:14, dice que las bendiciones de Abraham vienen a los gentiles por medio de Jesús, nuestro Mesías. El creyente gentil de hoy las está recibiendo en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dios le está hablando a Abraham de que de él hará una gran nación. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito de Dios. Le estaba diciendo que Abraham iba a ser un bendito de Dios. Eres bendito. Eres bendito. El ser bendito de Dios, hermano amado, a mi entender, es un alto rango del favor, la gracia y la bondad de Dios, que la tuvo con Abraham. Y en Génesis 18, versículos del 18 al 19, Dios le está diciendo a Abraham, sí, llegarás a ser una nación grande, la que fue Israel y la que es hoy Israel, y numerosa. Y aquí viene cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12, y bendeciré a los que te bendigan. No es suficiente decir, bendigo a Israel. No, hermano amado, no solo es de boca. En Génesis 18, versículos del 18 al 19, nos da el principio, nos da realmente la facultad de ser un bendito de Dios por bendecir a Israel. Y aquí en Génesis 18, versículos del 18 al 19, Dios le dice a Abraham, sí, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, pero
siempre y cuando permanezcan en sus caminos, en los caminos de Dios Yahweh Todopoderoso, y practiquen, es decir, ejerzan, hagan obra el derecho y la justicia de Dios. Porque Yahweh va a cumplir lo que le dijo a Abraham: quien te bendice será bendecido, pero aquellos varones, aquellas mujeres, aquellas familias de las naciones que permanezcan y practiquen el derecho y la justicia que Dios establece. Y una de las obras que un gentil creyente debe practicar es la fiesta de tabernáculos. Deuteronomio 16:16 nos habla que hay 3 fiestas principales donde deben acudir familias delante de Dios en el lugar que Él haya escogido. Muchos dirán: ¿tendré que irme a Jerusalén? Hermano amado, siempre recuerde las enseñanzas que hemos dado. ¿Quién es la Israel espiritual? Nosotros, los gentiles creyentes, somos la rama silvestre injertada en el olivo natural. Eso nos hace ser parte de la Israel espiritual, la que tiene que festejar la fiesta de los tabernáculos cumplidas en Jesús nuestro Mesías. Porque Él no vino a abolir las fiestas ni la ley. Él dijo: yo he venido a cumplirlas, porque en Jesús nuestro Mesías se cumple la fiesta de los tabernáculos. Y Levíticos 23 nos habla de que esta fiesta de tabernáculos se debe celebrar durante 7 días y presentar a Dios ofrendas de sacrificio. Ofrendas de sacrificio que compartimos con ustedes, casas de restauración, a practicarlas, a hacerlas obra desde el 1 de octubre hasta el día que fue el primer día de reposo, y hoy 8º día de reposo, es decir, durante los 7 primeros días, si queremos darle la fecha de lunes al sábado, hemos presentado ofrendas de sacrificio, las que le enviamos con detalle en su oportunidad. Esta fiesta de tabernáculos, como las 3 principales, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, en Levíticos 23 Dios está diciendo: este es un estatuto permanente a través de sus generaciones. Quiere decir que la Israel espiritual de hoy, que está en el árbol de olivo, donde está el olivo natural, la Jerusalén espiritual, formada por los creyentes, por los judíos creyentes redentivos hasta el día de hoy, en Israel. Pero no cualquier judío creyente redentivo, sino el que está entendiendo con la sabiduría de Dios cómo se debe celebrar esta fiesta de tabernáculos, y no como las religiones ortodoxas
dentro de Israel la practican, ni mucho menos hay a veces judíos que se llaman mesiánicos en Occidente que la practican tal y como ellos la practican, no conforme a lo que Jesús dijo. Esa fiesta se cumple en mí, dijo, ¿no? Eso lo dijo en Juan 7, ¿no? Él se presentó en el día de la gran fiesta, justamente en la fiesta de tabernáculos. Y él dijo así en alta voz, porque se puso de pie: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior correrán, fluirán agua viva. Hermano amado, Jesús el Mesías, el resucitado, Él es nuestro tabernáculo. Él es el tabernáculo donde debemos habitar. Ahora, siempre y para siempre, como veremos un poquito más adelante. También vimos la fiesta de los tabernáculos en el futuro. Donde Zacarías 14 nos habla de unos sobrevivientes que van a haber en las naciones y que van a tener mucho entendimiento a lo que lo digo, y van a tener que subir año tras año para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Quién se va a encontrar en Jerusalén? Jesús el Mesías, cuando Él haya venido para gobernar el milenio. Esos sobrevivientes no somos nosotros. Y es aquí, hermano amado, después de orar y de tener el consejo del Espíritu Santo, tengo que decir algo. Porque no podemos aceptar el error. Y lo que voy a decirlo está, si queremos hablar en el idioma humano, autorizado por el Espíritu Santo, porque lo puse en consulta. Porque hay una emisora donde lo escuchan a nivel Latinoamérica. O sea, muchísimos cristianos lo escuchan. Estoy hablando de Enlace, que es la televisora cristiana. Es una buena emisora. Lo que no está bien es aceptar el error y difundirlo a muchos. El martes de esta semana se presentó por la tarde una profeta en un programa y comenzó a hablar sobre la fiesta de tabernáculos, que se tiene que festejar. Eso es cierto. Que la religión lo había opacado, también es cierto. Pero no daba argumentos de que esta fiesta, el por qué tenía que realizarse. Y por qué el creyente gentil tenía que realizarla, como lo hemos visto en la segunda parte del tema. Y en la primera parte también de este tema de la fiesta de los tabernáculos.
Y cuando toca Zacarías 14, afirma que los sobrevivientes de los cuales habla en Zacarías 14, 16, habla que esos sobrevivientes, ella decía, somos nosotros, porque era una profeta. Es un error, porque este escenario es cuando Jesús, ahí en Zacarías 14 también, ya vino al monte de los olivos, puso sus 2 pies para gobernar con sus reyes y sacerdotes que ya había tomado anteriormente cuando vino en las nubes a resucitar a los que habían muerto en Cristo y a tomar, o el arrebato, como se conoce aquí en Occidente. Ellos ya estaban, ascendieron arriba. No son estos sobrevivientes. Estos son sobrevivientes de un escenario del inicio del milenio, donde los reyes y los sacerdotes que ya iban a ser distribuidos, esto es muy amplio de explicarlo, que ya lo hemos enseñado. Solo le doy la esencia. Esos sobrevivientes no son los creyentes o cristianos, como se pueda llamar. Esos sobrevivientes son el resultado o que quedaron después de unas batallas que vamos a ver un poquito más adelante, que ocurre terminado el milenio. Ahí sucede algo. Ahí van a ver algunos que no van a aceptar ese reinado y otros sobrevivientes que sí van a subir a Jerusalén para festejar juntamente con el rey año tras año la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer entonces, continuamos con Zacarías 14, 16 y vamos a leerlo nuevamente, Zacarías 14, 16 al 19. Y acontecerá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que aquellos, es decir, varones, mujeres, familias, de todas las naciones de la tierra que no suban a adorar al Rey que estaba en Jerusalén, que estaba ya por iniciar o había terminado el milenio, habían algunos que no querían adorar al Rey. Entonces, profetiza en Zacarías 14, Dios dice, Yahweh de los ejércitos en Jerusalén, la lluvia no caerá sobre ellos. Y si la nación de Egipto no sube ni viene, entonces también vendrá contra ellos la plaga con la cual Yahweh azotará a las naciones, aquellas que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este escenario que profetiza el profeta Zacarías es cuando se cumplen ya los 1000 años. Se cumplieron los 1000 años. Y en esos 1000 años, solo en Israel se celebraba
la fiesta de los tabernáculos, porque allí estaba el rey. Era el trono físico de donde él gobernaba en esos 1000 años y hacía rotar a reyes y sacerdotes, aquellos que fueron resucitados y que murieron en Cristo desde Génesis hasta antes que Jesús en las nubes, viniendo por ellos que los resucitaba, tomó a aquellos vivos y los arrebata. Ellos son los que conforman el ser los reyes y los sacerdotes que gobiernan juntamente con Jesús el Mesías, el Rey de Reyes, esos 1000 años. Pero apenas termina esos 1000 años, los reyes y los sacerdotes vuelven a Jerusalén. ¿Por qué vuelven? Por esto que voy a leer. Porque hay algo que ya, lo último que tenía que suceder. Apocalipsis 20, tome nota, versículos del 7 al 10. Apocalipsis 20, versículo del 7 al 10. Y cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para seducir a las naciones, indudable, que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, inclusive a Gog y a las naciones que conforman Magog, que ya vimos que Gog es Irán, o sea, hay gente todavía ahí. Magog son los 7 naciones que hay en la región del Turquistán, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente. Dice, para reunirlas para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra. Recuerde que solo es un ejército que está subiendo. No es pues la cantidad de varones, familias y familias de ese tiempo. Es un ejército. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y ahí estaba el trono físico de Jesús el Mesías. Ahí estaban los reyes y los sacerdotes, que ya les dije cuáles son, que habían vuelto. ¿Por qué? Porque el adversario iba a ser soltado con una finalidad, que lo dice el versículo 9. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y bajó fuego desde el cielo, de parte de Dios, y los consumió. Y el adversario que los había seducido, o sea, esas naciones, ya no estaban bajo el gobierno de los reyes y sacerdotes, de los reyes y sacerdotes de Jesús el Mesías. Ya habían vuelto. Entonces solo quedaba gente allí, en la nación. Y bajó fuego desde el cielo de parte de Dios y los consumió. O sea, el ejército que había subido de algunas naciones. Y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por eternidades
de eternidades. Por eso, hermano amado, me permití hablar con claridad. La emisora Enlace tiene que corregir errores y no traer solo ideas, pensamientos de un profeta y decir la fiesta de tabernáculos es así o así. Tiene que hablar con las escrituras. No solamente tomar en cuenta, lo dice Levíticos 23, hay escritura y evangelio para ello, para sustentar lo que uno habla. Entonces, volviendo al tema, cumplidos esos 1000 años, como hemos dicho, los reyes y los sacerdotes que reinarán en las naciones, volverán a Jerusalén, donde está Jesús el Mesías en su trono físico, el Rey de Reyes. Porque cumplidos esos 1000 años, ese milenio, Apocalipsis 20 nos dice de que el adversario saldrá a fin de seducir a las naciones por un tiempo breve para la batalla. Es decir, va a reunir el adversario en naciones donde ya no hay el gobierno de los reyes y sacerdotes del Rey de Reyes, porque ellos ya, terminado el milenio, fueron a Jerusalén. El adversario entonces reunirá un ejército físico. Y no es la batalla de Armagedón, como a veces también erróneamente se puede decir o determinar. Porque en la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis 16, del 12 al 16, le doy esos datos para que usted lo confirme y lo vea. Hemos por eso predicado todo el 2022 el libro de Apocalipsis con detalle, y aún faltarán algunas cosas que venimos en este año en nuestra serie ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo?, fundamentado en Mateo 24:3. ¿No? Allí está el sexto ángel, lanza la sexta copa de la ira de Dios, donde justamente Dios reúne en el valle de Jezreel, que está rodeado de montes, y ahí ocurre la batalla de Armagedón. Y después de eso, ¿qué sucede? El anticristo, o el hombre de pecado, y el falso profeta son enviados después al lago de fuego, ¿no? En Apocalipsis 20, el adversario es enviado allí después de otra batalla que ocurre terminando el milenio. Armagedón no ocurre en el milenio. Eso ocurre durante el escenario del gran juicio de Dios en la sexta copa de la ira de Dios, como les dije en el capítulo 16. Como vemos, según Zacarías 14, esos sobrevivientes son los que quedan después que el adversario reunió un ejército, ¿no? Y acamparon alrededor de la ciudad santa, donde estaba el Rey de Reyes reinando, y había terminado ya el milenio, y estaba con sus reyes sacerdotes. Ya les dije quiénes son. Pero si usted necesita una amplitud, hermano, amigo amado, vaya al libro de Apocalipsis. Ahí en nuestro canal del ministerio busque el video de los capítulos 4, 5 y 6. Va a tener usted mucha información allí. Entonces, no todas las personas de ese tiempo, determinado el milenio, van a ser reunidos para la batalla.
Pero habrán unos, dice Zacarías 14, sobrevivientes que subirán año tras año para adorar al Rey. Yahweh de los ejércitos, voy a leerlo. Y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y aquellas personas de todas las naciones de la tierra de ese tiempo que no suban a adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, en Jerusalén, la lluvia no caerá sobre ellos. Es decir, no serán benditos de Dios. Y si la nación de Egipto no sube ni viene, entonces también vendrá contra ellos la plaga con la cual Yahweh azotará a las naciones, que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta allí, hermanos amados, parte 1 y 2, para que usted pueda entender el contexto. Ahora vamos a hablar de nuestro tema, que va a ser el tema de hoy, bien corto. Sabemos que la fiesta de los tabernáculos será la gran fiesta, que va a permanecer en el milenio, por el momento solo en Israel, y después del milenio, los sobrevivientes, aquellos que suban a Jerusalén año tras año a festejar la fiesta de los tabernáculos. Y este contexto este escenario, estos dos escenarios, va en camino al tabernáculo de Dios con los hombres, que es el tema de hoy. Vamos a leer Isaías 25, del 6 al 9. Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares suculentos sobre este monte, con bebida añeja y exquisita, de nuestro poderoso Salvador celestial. Y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. Más adelantito vamos a explicar a qué escenario se refiere. Versículo 8 y 9, importante esto. Este es otro escenario. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado, y en aquel día se dirá: este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado. Y Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios. En él hemos esperado. Saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. Hermano amado, los versículos 6 y 7 de Isaías 25 se está refiriendo a las bodas del Cordero y a nosotros los gentiles creyentes redentivos, los invitados. También eso ya lo hemos visto, hermano amado, el año pasado cuando se tocó el tema, y este año cuando busque ahí usted, hermano amado, casas de restauración, o también amigos, hermanos de YouTube, ahí en nuestro canal, busque quién es la nueva Jerusalén o quién es la novia del Cordero. Interesante, usted se va a sorprender de lo que es verdad. Y está hablando también
sobre la batalla de Armagedón, ¿no? Los versículos 6 y 7 de Isaías 25. Sobre la captura de la bestia salvaje y el falso profeta. Los versículos 8 y 9 ya es otro escenario. Es un escenario de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Ahí está profetizando la vida eterna. Y está profetizando sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Porque en él hemos esperado, saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. Aleluya. ¿Dónde se habla de la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21, los 7 primeros versículos. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. De esto también hemos hablado. Busquen el video, usted se va a dar cuenta que los cielos nuevos y la tierra nueva no se refiere a otro planeta, nuevos aires. Es la misma tierra, pero con otro escenario, libre. Versículo 2 de Apocalipsis 21. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Mucha atención aquí, hermano amado. No quiero que se me complique con el término que va a escuchar. Por eso siempre es mi exhortación. Los creyentes de esta última generación debe ser una generación de entendidos. Escuche bien. No diga, ¿pero qué? Vamos a leer, versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios. ¿Qué está haciendo? Descendía de Dios. Preparada como novia. Y usted seguro que está pensando en la novia de los que son tomados por el Señor. No. Preparada como novia ataviada para su esposo. Le voy dando un adelanto. Una ascendió, pero la que descendió era la Jerusalén ideal. Ahí vamos. Versículo 3. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es nuestro tema. Y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. He aquí, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Acá hay una exhortación, no para la gente de ese momento, sino nos dejan una exhortación para los que estamos leyendo, entendiendo el libro de Apocalipsis. Dice: al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. Lo mismo que les dijo Jesús el Mesías
cuando se presentó el último día de la gran fiesta, que era de tabernáculos, y dijo: todo el que tenga sed, venga y beba de mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso se refería a que cuando él iba a resucitar, ese mismo espíritu que lo resucitó, ese mismo espíritu venía a todo aquel que cree en su nombre, que cree en su nombre. El vencedor heredará estas cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Le voy a dar otro pasaje, no para que se haga preguntas, sino para que se lo entienda. Apocalipsis 21, del 9 al 10. Apocalipsis 21, del 9 al 10. Luego llegó uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas. Tenían pasado, es decir, ahí el apóstol Juan estaba escribiendo y en la visión ve que viene uno de los ángeles que habían tenido y tenían las 7 copas de la ira de Dios durante el evento del gran juicio de Dios. Y habló conmigo, diciendo el apóstol Juan: ven, dice, yo te voy a mostrar a la novia. Usted dirá, pero momentito, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios. Hermano amado, no se haga mucha interrogante. Cuando Jesús, el Mesías, viene en su caballo blanco, porque ahí está también, así viene, y está en las nubes, Él viene a cumplir 2 cosas: a llevar los que murieron y los resucitó, aquellos que murieron en la fe en Cristo o mirando al Mesías que venía. Desde Génesis, indudablemente, hasta antes, ¿no? Pasando por el nuevo pacto, los apóstoles, todos esos creyentes de esos tiempos, hasta antes en que aparece los 7 años del nuevo orden mundial, pero esos 3 años y medio últimos, en ese hay un momento, al final de esos 3 años y medio, en que Jesús el Mesías toma o arrebata a los suyos. Y ellos ascienden, los resucitados y los vivos, porque Pablo dice, y los que estemos vivos, también seremos llevados. Los creyentes redentivos pasaremos la gran tribulación. Eso ya lo hemos estudiado y enseñado.
asciende. Y dentro de ese grupo está la novia, que no es la iglesia de hoy. Hemos visto que es la Jerusalén espiritual, como el apóstol Pablo define y nos permite entender los judíos creyentes, redentivos. Esa es la novia del Cordero, la que asciende. Nosotros también voy a decir lo mismo, los gentiles creyentes verdaderos, los que tenemos las bendiciones de Abraham y caminamos en ella, somos la rama silvestre, parte de la Israel espiritual. Es decir, la Israel espiritual es la que asciende al cielo y allí en el cielo Dios va a preparar a la Jerusalén ideal, la nueva Jerusalén, que Dios mismo la va a preparar. Eso ya le hemos enseñado, hermano, con más detalle. Véalo usted, vuélvalo usted ahí en el canal del ministerio, hermanos de las casas de restauración. Yo le he compartido con ustedes la nueva Jerusalén. ¿Cómo surge? ¿Quién los prepara? Y esa nueva Jerusalén, creada por Dios Todopoderoso espiritualmente, ese será el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es la novia completa. Aquí ya no hay gentil, ya no hay judío ni gentil. Hay una nueva Jerusalén preparada por Dios. Y ese tabernáculo de Dios con los hombres, esa ciudad santa, esa nueva Jerusalén es la que desciende de Dios. Y ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué el tabernáculo de Dios con los hombres? Porque Jesús el Mesías, el Cordero de Dios, es el tabernáculo de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Aleluya, hermano amado. Mire cómo de una gran fiesta que hoy debemos celebrar y que se celebrará por un momento de 1000 años solo en Israel, y terminado esos 1000 años, los sobrevivientes después de la batalla, de aquellos que fueron seducidos por el adversario y que luego el adversario y el ejército ese fueron llevados al lago de fuego, donde ya estaban como consecuencia del Armagedón el hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta. Se fueron ahí los tres, ya estaban. Se fue a reunir con los dos. Y indudablemente todo ese ejército fue consumido por el fuego. Hermano amado, ¿qué tal preparación de lo que es tabernáculos? Fiesta de tabernáculos hoy. Sabemos espiritualmente que Jesús el Mesías es nuestro tabernáculo. Por un periodo de 1000 años se va a celebrar la fiesta de tabernáculos solo en Israel, porque ahí estará el trono físico durante 1000 años del Rey de Reyes. Y sus reyes y sus sacerdotes estarán gobernando las naciones, pero terminado esos 1000 años, tiene que ocurrir esta batalla. Tienen que ir al lago de fuego los que tienen que ir, el adversario y su gente. Y ante nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no habrá
el pecado, que es enemistad con Dios, entonces Dios mismo, en esos 1000 años, Él va a estar preparando a la Jerusalén ideal, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, que una vez que haya los nuevos cielos y la nueva tierra, esta nueva Jerusalén descenderá. Descenderemos, hermanos amados. Y ese será el tabernáculo de Dios con los hombres, con los sobrevivientes que quedaron. ¿Cómo será ese momento? La Biblia no lo registra, solo habla de momentos. Solo quiero terminar y decir lo siguiente. Si no se conoce el testimonio de la palabra de Dios, ni se ha entendido qué es el testimonio de la palabra de Dios, muchísimos serán confundidos. Muchísimos. Hasta aquí, hermanos amados, del canal de Ministerio. Que la gracia de Dios les acompañe. Bendiciones.